Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a empezar en este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Le invito a que podamos orar para poder recibir este mensaje. Le voy a pedir el favor que oremos, pero oremos pidiéndole a Dios en este momento que nos toque nuestro corazón y permita que a través de su palabra seamos reargüidos, seamos exhortados. ¿Te parece si oramos de esa forma? Oremos. Señor, gracias por este momento, porque tú has sido bueno, porque tu maravillosa y grandiosa presencia y gracia nos ha permitido que a través de tu palabra podamos comprender tus maravillosos estatutos, tus maravillosas ordenanzas, tus perfectos o tu perfecto camino. Es por eso que en esta mañana pedimos, rogamos que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro cuerpo atención, pongas en nosotros disposición para que podamos entender tu palabra, para que podamos así ser reargüidos, así ser exhortados, así también ser animados a través de las Escrituras. Gracias te damos por este maravilloso privilegio que nos das de escucharte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comentarles que en el 2014, ya hace 4 años, fue la primera vez que vinimos junto con mi esposa a esa iglesia. Nosotros estábamos orando por encontrar una iglesia sana. Habíamos salido de un lugar donde el pastor ya no creía que la Biblia era la palabra de Dios, entre otras diferencias que tuvimos. En ese entonces nosotros vivíamos en Fontibón. Visitamos alrededor de 4 iglesias, contando esta. Y hasta intentamos abrir nuestra propia iglesia. En nuestros planes, les soy sincero, estaba como una opción muy lejana a discípulos de Cristo. Pues porque vivíamos lejos, pero también porque conocía al pastor Luis como mi tutor y maestro en la universidad. Y al conocerlo, él daba algunas enseñanzas que allá en la universidad y en las clases que teníamos, en las materias que veíamos, que yo no estaba muy de acuerdo. Yo tenía algunas diferencias con temas que veíamos en clase y que el pastor exponía de una forma. Con nuestra esposa nos encontrábamos en un momento en donde todo lo que considerábamos correcto, lo que considerábamos verdad respecto a Dios y respecto a la vida cristiana se estaba derrumbando. Y uno de los temas en los cuales nosotros teníamos diferencias con la forma en que hacían acá, la forma en que llevaban acá este tema era el tema de la adoración. Queríamos una iglesia que se predicara la palabra de Dios, pero nosotros como jóvenes también queríamos y nos habían enseñado que queríamos ver en una iglesia que se sintiera la pasión, que se sintiera el mover de Dios en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración. En donde nosotros nos reuníamos, nosotros saltábamos, gritábamos gritos de júbilo, valga la redundancia. En ese tiempo y en cualquier iglesia que no hiciera eso, nosotros nos habían enseñado que era una iglesia donde se había apagado el Espíritu Santo. Y nosotros cuando llegamos acá, seguimos con esa idea. En las primeras visitas, recuerdo, ahorita que pasaba mi hermano y su esposa, mi hermano César, y su esposa y su hija, recuerdo que les comenté que nosotros teníamos muchos errores, que teníamos muchas ganas de aprender y que teníamos muchas ganas de servir. Bueno, yo creo que algunos que nos han conocido han visto los muchos errores que tenemos. Y
En esas primeras visitas yo recuerdo que el grupo de alabanza tocó una canción, una clásica canción. No conocía muchas canciones, pero esa canción sí la conocía y era la de Eres Todopoderoso. ¿Sí la recuerdan? Sí la hemos cantado. Yo en ese día tenía muchas ganas de saltar, les confieso. Pero los hermanos que estaban alrededor no lo hacían. Entonces me dio pena y me quedé aplaudiendo nomás. Yo sé que muchos hoy venimos de trasfondos muy parecidos. Yo pensaba que por no sentirme emocionado o por no sentir como mover las fibras en mi corazón, en mi cuerpo por las canciones, yo pensaba que no estaba adorando a Dios de verdad. Creía que la verdadera adoración era una efervescencia de emociones, pero una efervescencia de emociones sana para Dios. Eso era lo que yo creía. El tema de hoy, hermanos, es dónde y cómo adorar. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 21 y hasta el versículo 25. Vamos a leer todos juntos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo 25. Juan, capítulo 4, versículo 21 al 25. Leamos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mucho se ha dicho acerca de la adoración y se ha dicho acerca de la alabanza. Creo que algunos creíamos que la adoración eran las canciones suavecitas, las canciones que iban como lento, como que lo hacían a uno alzar las manos, como que lo hacían a uno cerrar los ojos. Y consideramos que la alabanza era aquella en la que nosotros podíamos gritar gritos de júbilo, aplaudir, de pronto saltar, emocionarnos. Y no sé usted qué piensa acerca de la adoración, pero hoy vamos a ver lo que el Evangelio según San Juan nos habla acerca de la adoración. Si vamos a ver algo que habla acerca de la adoración en San Juan, tenemos que ir necesariamente a estos versículos. En estos versículos se menciona mucho la adoración, se menciona la palabra adorar varias veces. Y estamos en un ciclo de enseñanzas en las que hablamos acerca de la adoración. Empezamos con el Dios que adoramos. ¿Usted puede recordar lo que hemos hablado durante esas semanas? Algunas de sus características es que Jehová, el Señor, Jehová uno es, que Él es el que es. Cuando Moisés fue allá a la zarza, le preguntó: bueno, Señor, ¿y ahora qué? Viene el pueblo y ¿a qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Y Él le dijo: yo soy el que soy. Vimos otra de las características, es que no hay nadie como Él, no hay nadie como Jesús. También que Él es santo y su santidad debería llamarnos la atención. También vimos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Él está irado con el pecador. Ahora, en este lugar, en este momento, vamos a hablar en primer lugar, vamos a responder dónde y cómo adorar a Dios. En primer lugar, ¿dónde adorar a Dios?
Usted puede pensar dónde puede adorar a Dios. Bueno, en el versículo 21 voy a volverlo a leer. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El versículo 21 nos da luz acerca de esto. La misma mujer samaritana estaba preguntando en el versículo 20, en el versículo anterior, permita usted tener la Biblia ahí abierta, acerca del lugar correcto para adorar. Y nuestro Señor Jesús le respondió, créeme, besar el suelo cuando se postra ante un superior. Si usted quiere pensar en la adoración, piénselo gráficamente como aquel siervo que se rinde, que se postra, que se inclina ante su Señor y besa sus pies. La adoración no es llevar un sacrificio ahora. La oración ahora no es solo llevar un sacrificio, mejor no es llevar mi vida en sacrificio a Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto, quien cumplió todo lo que la ley ceremonial demandaba. Por eso de nuevo digo, tenemos hoy el privilegio de adorar en todo lugar. Podemos y debemos presentar todas las áreas de nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas como ofrendas de adoración a nuestro Salvador. Quiero decir que no podemos ser cristianos de domingo. No podemos ser cristianos solo cuando venimos acá a la iglesia. Nuestra actitud siempre debe ser postrada ante Dios. Pretender adorar a Dios solo los domingos o en la iglesia es como ser esposo o esposa solo en la casa. Y es como si usted como esposo o como esposa sale de ella y se quita el anillo y olvida su estado de casado o de casada. Pretender adorar a Dios solo los domingos o solo cuando venimos acá a la iglesia es como si usted en calidad de esposo coquetea o de esposa coquetea con sus compañeros, compañeras de trabajo o de su entorno. Yo me pregunto, ¿cómo vería su pareja si se comportara de tal manera? ¿Qué le diría a su esposita querida o su esposito querido si usted se comportara de tal manera? ¿Qué haría su esposa o esposo al descubrirlo? Bueno, no sabemos, eso depende de dónde nació nuestro cónyuge. Porque si nació en Colombia, pues seguro nos van a tratar bien duro. Pero sí sabemos que esto, si nosotros tenemos tal actitud, es infidelidad. En segundo lugar, quiero mencionar que Jesús también nos enseña cómo adorar. Ya vimos el lugar donde vamos a adorar. ¿Dónde es el lugar donde vamos a adorar? En todo lugar vamos a orar. Ya no es necesario solo un lugar. Ahora en todo lugar debemos adorar con todo nuestro ser. Ya no presentamos un sacrificio animal. Nosotros somos sacrificio. Nosotros nos presentamos, como lo dice Romanos 12, nuestro cuerpo, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El versículo 22 continúa diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo me pregunto, ¿por qué los samaritanos no sabían que adoraban? Bueno, ellos no sabían que adoraban porque no conocían que Jesús era el Mesías. Él era el que había de venir. Ellos no conocían esto. La samaritana veía a Jesús solo como un profeta. El versículo 19 lo dice. Ahí dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y recuerda por qué la mujer le dijo que era profeta? Porque le había descubierto toda su vida de pecado, toda su vida de irrectitud, mejor, de falta de rectitud. Bueno, sería preguntar en ese momento, ¿cómo usted, hermana, cómo usted, hermano, cómo usted ve a Jesús? ¿Qué dice usted
¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un profeta? ¿Para usted es un maestro más? ¿Una persona buena? Y yo le invito a que considere su opinión. Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el prometido, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es Dios. Si nosotros entonces desconocemos que Jesús es el Salvador, podemos estar adorando a otro Dios. Si nosotros desconocemos la obra salvífica de nuestro Señor Jesús, podríamos estar idolatrando. Me llama la atención que acá en el versículo 22, Jesús habla en plural. Dice, nosotros adoramos los que sabemos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice nosotros? Jesús se refiere a un grupo en el que está incluido Él. Por lo tanto, podemos asegurar que Él no habla de los judíos como parafraseado, de que no todos los que se llamen judíos son judíos. Al hablar entonces que la salvación viene de los judíos, quiere decir que Jesús fue de nacionalidad judío. La salvación viene de los judíos, eso quiere decir que Jesús nació en Judea. La salvación, es decir, Jesús. Jesús, ¿qué significa? Salvación. Nace en un lugar geográfico llamado Belén de Judea. Mateo capítulo 2, versículo 1. Además, la salvación viene de los judíos, pero quiero decir esto, no pertenecen solo a ellos. Permítame hacer la representación con un plato típico de acá de Bogotá y es el ajiaco. Cuando digo que el ajiaco viene de los bogotanos, no quiero decir que solo es para los bogotanos, sino que aún otras culturas, aún los santanderianos pueden probar este delicioso ajiaco. De modo que la adoración requiere conocimiento del Salvador. ¿Cómo adoramos? Con un conocimiento de un Salvador. No se puede adorar a quien no se conoce. Debemos saber a quién estamos adorando. Debemos estar conscientes de que la salvación es de Jesús, que estamos adorando a nuestro Salvador. Los samaritanos, sin duda, luego pudieron adorar a Dios verdaderamente, porque ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 41 del Evangelio según San Juan, decían a la mujer, dice el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora ellos sabían que el Salvador del mundo era Cristo nuestro Señor. El versículo 23 y el versículo 24 ahora nos continúa hablando acerca de cómo adorar. Vimos entonces que debemos adorar en todo lugar, pero también cómo debemos adorar. Y lo primero es que debemos adorar con conocimiento del Salvador. ¿Cómo debemos adorar? Acá también el versículo 23 y 24 nos responden, nos ayudan a ver un poco más acerca de la adoración. Versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús menciona antes, en otros versículos,
que la hora viene. Pero acá en este versículo 23 específicamente está diciendo que la hora ya ha llegado. Esto está directamente relacionado con él mismo, con Jesús mismo. Jesús mismo ya vino, Él ya ha venido al mundo. En esta época, como lo decíamos, se celebra el nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús aquí en la tierra. Al mundo paz nació Jesús, como lo dice el himno. Un hermano esta semana estaba diciendo, y me impactó mucho esa frase, dijo, antes que Dios dijera, hágase la luz, dijo, hágase la cruz. Jesús nació condenado a muerte. Si usted y yo tenemos familiares o amigos que tienen un pesebre, es una buena oportunidad para decirles que ese niño que ponen el 24 a medianoche o el 25 a medianoche, si es la representación de Jesús, ya estaba condenado a morir. Ya estaba condenado a morir por su pecado y por el mío. Merecemos la muerte. Pero si nuestra respuesta ante este gran amor, ante este gran acto de amor, es arrepentirnos y creer, podemos tener vida, hermanos. Podemos tener vida eterna. Si usted hoy de pronto no se ha arrepentido, de pronto no ha creído, ese es un buen tiempo. Pero no porque es diciembre ni porque celebramos la Navidad o celebran la Navidad, sino porque Jesús hoy a través de su palabra nos reargulle. Crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Continúa diciendo en espíritu. Debemos adorar a Dios en espíritu, porque Él es espíritu. Ahí también quiero decir que mucho se ha dicho de estos pasajes. Mucho se ha dicho de adorar a Dios en espíritu. Hay hasta un grupo cristiano que se llama En Espíritu y en Verdad. Pero realmente está hablando adorar a Dios en espíritu de esta manera, de una manera emocional. Bueno, dice acá el versículo 6 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La adoración en espíritu, entonces, se refiere a una vida nueva. Necesitamos nacer de nuevo. Y esta vida la recibimos por fe. Cuando creemos de verdad, verdad, en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como nuestro Señor, quien nos guiará, y como nuestro Salvador, quien nos librará de la ira eterna. Adorar en espíritu, entonces, quiero decir que adorar en espíritu no es una actitud. Adorar en espíritu es una condición. La condición de haber sido redimidos y creer en Jesucristo. Esto quiere decir adorar en espíritu. Cuando vemos en Juan 3 que lo que nacido del espíritu, espíritu es. Y cuando en Juan 4 nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo que quiere decir es que aquellos que pueden adorarle verdaderamente son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que ya han tenido en su vida un nuevo nacimiento. Nosotros adoramos a Dios en espíritu. Eso lo creo. Y también continúa diciendo en verdad. Cuando habla esa palabra verdad, adorar en espíritu y en verdad, quiere decir que debemos adorar a Dios con sinceridad. Debemos adorar a Dios con un fundamento correcto. Debemos adorar con el fundamento correcto de la palabra de Dios. Ese fundamento lo da la palabra de Dios. Juan, en ese mismo evangelio,
Más adelante habla acerca de la adoración sacerdotal que Jesús hizo allá en Juan 17. Juan 17, capítulo 17, versículo 17 dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos adorar a Dios en verdad cuando estamos en su palabra. Dios es espíritu. Y es maravilloso que en este versículo, en este capítulo, en Juan 4, se habla acerca de la adoración y también se menciona la Trinidad. Se menciona al Padre, a quien debemos adorar, al Hijo hablando, y aquí en este versículo está diciendo, Dios es espíritu. Está hablando de la Trinidad. Y tales adoradores busca al Padre que le adore. También dice el texto que el Padre busca que le adoren aquellas personas que han nacido de nuevo y que lo hacen conforme a la palabra. ¡Qué privilegio! Es como si nosotros hoy estuviéramos buscando un trabajo, o mejor, que usted no estuviera buscando un trabajo, sino mejor lo estén buscando usted para un trabajo. Lo pudiera representar así, pero ahora acá no lo está buscando el jefe, no lo está buscando la mejor compañía de trabajo, sino que lo está buscando Dios. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, conforme a la palabra, nacidos de nuevo. Quiero decir que necesitamos y debemos adorar a Dios. Acá lo dice en este mismo versículo. Es necesario que le adoren. Dios no necesita que le adoremos. Él no necesita que nosotros le adoremos. Él no va a ser más santo porque nosotros le adoremos. Él no va a ser más amoroso porque nosotros le adoremos. Él no va a ser más grande porque nosotros le adoremos. Él es suficiente en sí mismo. Nosotros, usted y yo, somos los que necesitamos adorarlo. Nosotros necesitamos como seres humanos adorarlo. Como seres humanos nacimos con la necesidad de adorar. Y aunque literalmente muchas veces nosotros no nos postramos ante una imagen, muchas veces sí estamos adorando a otras cosas. Si no estamos adorando a Dios, hermanos, si usted en este día, mañana 24, el día del asado, el 25, si usted no está adorando a Dios, créame, téngalo por seguro que está adorando algo, que está adorando a alguien. ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Ese tiempo que ocupamos, eso que ocupa todo nuestro tiempo, puede ser eso, ese alguien o ese algo a quien estamos adorando. ¿En quién o en qué estamos dedicando nuestros recursos? Porque en eso en lo que usted está dedicando sus recursos, en eso en lo que usted está invirtiendo esos recursos, seguramente eso es lo que usted puede estar adorando. Seguramente eso es lo que usted puede estar aferrado. ¿Quién o qué satisface nuestros corazones? Creo, hermanos, que nosotros podemos estar adorando a nuestra familia. Nosotros podemos estar adorando a nuestra esposa. Nosotros podemos estar adorando a nuestro esposo. Nosotros podemos estar adorando a nuestros hijos. Recuerdo un predicador que dijo, cuando nació su hijo, lo presentó y oró ante Dios y dijo, Señor, este hijo potencialmente se puede convertir en un ídolo para mí. Podemos estar adorando nuestro tiempo. Podemos estar adorando nuestras habilidades, a nosotros mismos. Creo que usted ya sabe que podemos estar adorando al dinero. Podemos estar adorando nuestro trabajo. Podemos estar adorando muchas cosas y la lista es muy larga. Y lo que acabé de mencionar son cosas buenas, pero si esto es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado.
Lo que quiero decir con esto es que todas estas cosas que mencioné, esas personas que acabé de mencionar, son pasajeras, son cosas pasajeras. Y son personas o cosas que fallan. Yo sé que usted ha tenido experiencias de trabajos, o algunos han tenido experiencias de trabajos en las cuales ellos dicen, acá me voy a quedar hasta jubilarme. Y al año recortan el personal. Ese Dios de trabajo, ese Dios del dinero, falla. Creo que usted también ha puesto toda su confianza en su esposo o en su esposa. Pero yo como esposo creo que he fallado bastante. Estas cosas pasajeras fallan. Hace un año veíamos el caso de un hermano que le habían robado a la prima, que él fue a sacar la prima y de un momento a otro ya no tenía nada en su tarjeta. Acá, si nosotros no estamos adorando a Dios, estamos adorando a otra persona, a otra cosa. ¿A quién adora usted? ¿A quién está sirviendo usted? El Dios que adoramos nosotros nunca va a cambiar. Él siempre y siempre permanecerá fiel a sus promesas. Retomando lo que dije en un principio, luego de un tiempo, cuando vine a este lugar, me di cuenta que mis diferencias no eran contra mi profesor, no eran mis diferencias contra el tutor de la universidad. Mis diferencias eran con la palabra de Dios. Lo que debo y lo que debemos hacer en cada momento ante esas diferencias es humillarnos y reconocer que la Biblia es mi autoridad. Aunque a veces no estemos de acuerdo, yo sé que muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero así no estemos de acuerdo, debemos humillarnos ante su maravillosa palabra. Puedo ver entonces que la verdadera adoración no es si todos en este lugar alzamos las manos. La verdadera adoración no es si en este lugar saltamos o si no saltamos. La adoración real no es si tenemos el mejor guitarrista, si tenemos el mejor pianista, aunque lo tenemos, o si tenemos el mejor baterista. La verdadera adoración tampoco es si nos sentimos bien agradados o si no nos sentimos agradados. La verdadera adoración le corresponde a los que han nacido de nuevo, conscientes que Jesús es su Salvador y a través de la verdad, la palabra de Dios tiene una actitud de humillación a Dios en todo lugar, con su vida entera. Quiero repetir esta frase, preste mucha atención. La verdadera adoración le corresponde a los que han nacido de nuevo, conscientes que Jesús es su Salvador y a través de la verdad, la palabra de Dios, tienen una actitud de humillación a Dios en todo lugar, con su vida entera. Hemos visto entonces que Jesús nos enseña que la verdadera adoración es en todo lugar. Ya no se requiere un lugar específico, se requiere en todo lugar. Hemos visto que debemos adorar a Dios con conocimiento del Salvador. Hemos visto que debemos adorar a Dios aquellos que hemos nacido de nuevo. Y hemos visto también que debemos adorar a Dios en verdad, a través de las palabras de Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios si no conocemos
a quién estamos hablando. Y Dios se ha revelado a través de su Hijo por medio de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque tú has sido bueno. Porque en esta mañana tenemos el privilegio de poder haber escuchado tu palabra y que tú eres todopoderoso. Yo te pido, Dios, que inquietes nuestros corazones y nos enseñes que la verdadera adoración es aquella que hacemos en todo lugar, cuando estamos rendidos a ti, cuando somos aquel ejemplo, cuando somos ese testimonio allá en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando servimos a altar. Ahora tú eres el sacrificio perfecto y nos mandas a que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, perfecto delante tuyo. Gracias te damos porque hemos aprendido tu maravillosa palabra y te pido, Señor, que allá el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, cuando estemos en nuestros quehaceres, podamos pensar en adorarte. Podamos pensar en que podemos darte gloria a ti en todo lugar. Porque Jesucristo, tú viniste a morir por aquellos que creamos en ti. Gracias por ese privilegio. Gracias por esta maravillosa bondad de habernos hecho hijos suyos. Y ahora sabemos que la oración le corresponde a aquellos que han nacido de nuevo. Pedimos, Señor, y yo te ruego que si en este momento hay alguna persona que no cree en ti, yo te pido que traigas salvación a su vida. Si hay alguna persona que no se ha arrepentido en este lugar, yo te pido que traigas arrepentimiento a su corazón. Padre nuestro, yo te ruego que haya salvación para cada uno de los que estamos acá. Señor, que nuestra vida haya sido dividida, haya sido partida en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo. Que ya no vivamos como la manera pasada en la que vivíamos, sino que ahora vivamos adorando y exaltando tu maravilloso nombre. Gracias te damos, Dios. Gracias por este privilegio que nos das de adorarte también en verdad. Permítenos conocer más tu palabra. Señor, si algún plan hemos hecho para ese año que viene, que sea el plan de conocerte cada día más. Si hemos puesto alguna meta, que sea el de leer tu palabra, que sea el de estudiar tu palabra. Padre Santo, por tu Espíritu rogamos, clamamos a que podamos conocerte más. No podemos adorar si no te conocemos, no podemos adorar verdaderamente si no conocemos que tú eres nuestro Salvador. Rogamos, Señor, también para que tú nos inquietes cada día más a poder presentar a Cristo, como lo decía ahorita la canción, que podamos mostrar a Cristo en cada momento, que podamos mostrar a Cristo en todo lugar. Padre, gracias por ese privilegio de buscarnos aquellos a los que anhelamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por ese estado que nos has dado de ahora ser hijos tuyos. Gracias porque con nuestra vida entera podemos adorarte, porque tú eres nuestro Salvador. Dele gracias al Señor en este lugar. Gracias Dios.